Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de Java. Ya dejamos a un lado el tema de programación estructurada. Vamos a ver cómo podríamos empezar a trabajar con métodos dentro de este lenguaje o usando, mejor dicho, este lenguaje, obviamente dentro de las clases. Entonces, el propósito de esto nada más es para irnos acercando un poco más a la programación orientada a objetos y propiamente ya ver el tema de clases y atributos y métodos y objetos, ¿no? O instancias, derivaciones de esas clases. Entonces, vamos a trabajar ahorita un ejemplo muy sencillo de métodos y vamos a codificarlo y vamos a explicar ahí unos nuevos conceptos, ¿no? Entonces, con nuestra base vamos a empezar a importar nuestras clases. Ya saben que ahorita estamos trabajando con Sola o con CMD, con Java C y con Java. Y bueno, vamos a empezar ahí a codificar un pequeño ejemplo de precisamente de métodos. Entonces, hasta ahorita el único método que habíamos visto dentro de una clase era el método main o el método principal. Fíjense que tenemos una palabra reservada del lenguaje que la vamos a tener que usar para nuestros métodos, que sería el modificador static. Ahí estaríamos diciendo que, aparte de que va a ser el método principal, o sea, el que va a llevar la ejecución del programa, vaya, a la hora que se compila el programa, se ejecute, lo que va a buscar la máquina virtual de Java es precisamente cuál es el método main, que es el que lleva la ejecución del programa, precisamente. Entonces, tiene un modificador que se llama static. Ahí lo que estaríamos diciendo es que ese método es propio de nuestra clase en este caso que se llama métodos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a llamar a otro método que no sea main, o sea, que nosotros lo vayamos a crear, que va a tener sus propias instrucciones, sus propias variables, parámetros y demás, entonces forzosamente necesitamos que sea de ese mismo modificador estático o static para poderlo llamar y que no haya problema a la hora de invocarlo. Ahorita vamos a ver en la compilación cómo nos mandaría ese error, ¿no? Entonces normalmente cuando nosotros escribimos o declaramos un método, hay que decir primero el tipo de dato de retorno que va a tener. Un método te puede regresar valores, puede ser operaciones y también este puede regresar mensajes, etcétera, etcétera. No, vamos a ver ahí algunas variantes conforme vayamos avanzando. Ahorita vamos a ejemplificar algunas cosas. Entonces voy a hacer un método que lea o que me permita leer números. Entonces, fíjense, ahí estaríamos diciendo que el método lee número va a tener un valor o un tipo de retorno entero. O sea, va a regresar un valor entero, vaya. Puede tener sus propias variables. Aquí tiene una variable entera A, tiene un flujo de entrada escáner. Acuérdense que el escáner es el que nos va a ayudar a simplificar esto de la lectura desde teclado. Entonces D es un objeto del tipo escáner
le damos el constructor new y le damos al constructor como parámetro el system_in. Mandamos un mensaje, ingresa un valor y estamos leyendo, estamos diciendo que a la variable a le voy a asignar lo que me regresa el flujo de entrada de, o sea, el objeto de que ya es del tipo scanner, con este método, ¿no? NextInt, porque a es del tipo entero. Al final voy a regresar esa variable a. Fíjense que este método, retomando un poco lo que les decía, que regresa un valor entero, coincide porque está diciendo que va a regresar el valor que almacene la variable a. Y fíjense que dentro de lee_número, dentro del método lee_número, a está declarada como entero, entonces coincide en tipo de dato. Yo estoy diciendo que va a regresar un entero. ¿Cuál va a ser ese entero? La variable a. Y dentro del lee_número, a es del tipo entero, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a ver algunas ciertas reglas básicas. Obviamente vamos a ver que puede ir cambiando, puede variar algunos asuntos, pero ahorita eso va a ser como básico, ¿no? Reglas básicas. Entonces, lee_número regresa un entero, el cual estaría especificado con la palabra return y va a ser lo que almacene la variable a. Entonces, desde main lo que vamos a hacer ahora es invocar o llamar a ese método. Entonces, vamos a hacer esto, x igual a lee_número, y aquí adentro, nada más para verificar, lo que voy a hacer es imprimir lo que tenga esa variable. Entonces vamos a guardarlo. Se tiene que guardar con el nombre de métodos. Pues aquí va a ser métodos Java, todos los archivos. Aquí me faltó Java. Ok, entonces vamos a compilar. Entonces fíjense lo que está sucediendo. Nos manda un error. Dice que el método lee_número es de tipo no estático y no puede ser referenciado desde un contexto estático. ¿Cuál es ese contexto estático? Esta parte de aquí, acuérdense, main, con la palabra static. Ahora que ya vamos a adentrarnos en estos conceptos de Java, estamos diciendo que es propio de la clase métodos. Entonces, el error ahí es que lee_número debe tener el mismo modificador para especificar la Java. Sabes que también es parte de la clase métodos, por lo tanto, cualquier otro método de esa clase, siempre y cuando sea estático, o sea, ya con estático estamos diciendo eso, con cualquier otro método de esa clase lo puede invocar o lo puede llamar o lo puede usar sus instrucciones. Entonces, tenemos que especificar que lee_número también sea static. Voy a guardar, control G, lo vuelvo a compilar y ahí está, ¿no? Entonces, ya con ese modificador static, ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Lee_número también es propio de la clase métodos, por lo tanto, cualquier otro método, por ejemplo en este caso main, va a poder acceder a él, ¿sí? Porque están en el mismo ámbito, en el ámbito de la propia clase métodos en este caso. Y pues bueno, nada más para ver que sí está ejecutando nuestro programa, pues ya sabemos la forma, ¿no? Java, el nombre de la clase. Entonces, fíjense, lo que está pasando ahí es que al hacer esto, al encontrarse con esa instrucción, Java invoca a este método, a lee_número. Entonces, ¿qué es lo que tiene lee_número? Este mensaje, ¿no? Ingrese un valor. Es el que estamos viendo aquí en pantalla. O sea, se están ejecutando las instrucciones del método lee_número. ¿Sí? Tecleo el 2, se guarda en la variable a, por lo tanto regresa ese valor, lo retoma x, fíjense, x es como si aquí tuviera x igual a, le hace una copia y al final de cuenta x
va a tener el valor 2, o sea, lo que le regresó la función, o el método, mejor dicho, el método lee número. Entonces, vamos a proseguir con esta parte y vamos a retomar a lo mejor una idea de un programa clásico de comparación de números. Entonces vamos a usar ese mismo método de lee número y ahorita vamos a hacer otro para que los compare, ¿sí? Entonces voy a hacer otra variable, y, aquí voy a hacer y igual a lee número. Voy a quitar esto ya para no mandar el mensaje y vamos a crear un nuevo método. Vamos a crear el método compara. Y a compara le vamos a enviar los dos valores x y y. Fíjense que va a cambiar un poco la invocación. Esto acuérdense que es invocación, ¿sí? Aquí son declaraciones. Después vamos ya a especificar un poco más los conceptos, ¿no? Implementación de una clase, declaración, etcétera, etcétera. Vimos que hay que usar el mismo modificador. Como va a ser un método propio de la clase métodos, tiene que ser static. Pero aquí vamos a cambiarle algo. Vamos a hacer que regrese vacío. No va a regresar valor, no va a regresar un flotante, no va a regresar un entero, un doble. Va a regresar nada más un mensaje. Su nombre o identificador, como bien me contaban, es como si fuera el nombre de una variable, ¿no? Para poderlo diferenciar, para poderlo llamar a ese método. Entonces, ese va a ser su identificador, compara. Y aquí va a cambiar algo a comparación del método lee número que hicimos. Vamos a declarar dos variables, pero ya no los vamos a llamar así, que van a ser propias del método compara. Ahí en esa parte donde pusimos los paréntesis, vamos a decir que estamos manejando valores que se conocen como parámetros. Son parámetros los datos que va a poder usar la función de cierta manera. Por medio de esos parámetros vamos a poder estar enviando valores a ese método. Entonces fíjense que declaré dos parámetros, A y B, porque en la invocación que estoy diciendo, que le estoy enviando o que le voy a enviar dos valores, ¿no? X y Y, lo que tengan almacenados la variable X y la variable Y. Entonces, tiene que coincidir el número de parámetros. Aquí yo le estoy enviando 2, aquí le tengo que declarar 2. Fíjense que en la declaración de los parámetros de un método hay que especificar también el tipo de dato. No es como cuando declaramos una variable, por ejemplo aquí, y yo estoy diciendo que x y y son enteras, entonces pongo la palabra int, espacio x, y, o sea, estoy diciendo ahí que las dos variables heredan, que son del mismo tipo. No puedo hacer eso mismo aquí en la parte de los parámetros de un método, o sea, no puedo hacer esta parte. Tengo que especificar en esos pares o duplas, tipo de dato, nombre del parámetro. Tipo de dato, nombre del parámetro. Separados por comas. Entonces así ya le estamos diciendo a nuestro programa que el parámetro A va a ser del tipo entero. El parámetro B también va a ser del tipo entero. Entonces por orden, después vamos a hablar un poco de este tipo de paso. Por orden, lo que tenga la variable X almacenado, se le va a enviar una copia al parámetro A. Lo que tenga la variable Y, se le va a enviar una copia al parámetro B. Cuando un método tiene sus parámetros, puede usarlos como si ya fueran sus variables, como si fueran variables locales de ese método, o sea que solo ese método las va a reconocer. Entonces, en base a ello, ya no necesitaríamos declarar otra vez más variables, porque aquí yo los voy a usar para hacer una comparación nada más. ¿Sí? Por acá voy a copiar para ya no copiarlo todo. Y voy a decir que el número acuérdense la concatenación A es mayor que, y aquí le pongo B, ¿sí?
voy a poner, a ver si se acuerdan de la estructura un if else, mejor dicho un if else if, ¿sí? Y al final un else. Entonces, pues vamos a ver qué está, cómo está trabajando ese nuevo método, ¿no? Entonces ahí empieza la ejecución. Acuérdense que la ejecución la lleva a main. Tengo que x va a ser igual, o vamos a guardar en x lo que regresa lee número. Entonces se invoca lee número. ¿Qué tiene lee número? El mensaje, ¿no? Ingresa un valor, ahí está. Vamos a poner 5. Luego, ese ya fue el primer dato, x ya vale 5. Y le estoy asignando lo que regresa lee número. Invoca lee número. ¿Qué es lo que tiene lee número? Mensaje, ingresa un valor, ahí está, 9. Entonces, ya que tiene los dos valores, x5, y9, se invoca a compara. También esta es una invocación. Se envían x, lo que tiene x se le envía una copia a A, lo que tiene y se le envía una copia a B. Lo único que hace el programa es comparaciones. Entonces, 5 fíjense, va a decir 5 es mayor a 9, no. 5 sí es menor a 9, entonces el número A, o sea 5, es menor que B, o sea 9. Fíjense cómo cambió un poco el método compara, ya para terminar. El método compara, dijimos que regresa vacío, void. O sea, no regresa un valor, no tiene la... Podríamos haber usado la palabra return, pero les recomendaría hacer eso, ¿no? Para no confundirse con los métodos, ahorita que estamos empezando, para no confundirse con los métodos que sí regresan un valor. Entonces, cuando decimos que un método va a ser void o que regresa void, no vamos a usar un return. Normalmente lo que va a regresar son mensajes. Ahorita para empezar vamos a dejarlo así, ¿no? Porque fíjense, a final de cuentas, dependiendo de los valores que tengan la variable, los parámetros A y B, va a hacer la comparación y va solamente a mandar uno de los tres mensajes, acuérdense, porque es una condicional. Entonces solamente iría uno de los tres y eso es lo que mandaría al método main, ¿no? El mensaje correspondiente según qué if o qué estructura, qué parte del if else if se haya ejecutado, ¿no? Haya sido verdadera. Entonces, como no regresa valor, fíjense que no estoy declarando una variable para guardar el valor de compara, ¿no? Reitero, está regresando void, ¿sí? Entonces, pues bueno, a partir de aquí vamos a seguir trabajando con esto de los métodos. Vamos obviamente a hacer más variantes de estos ejemplos. Espero que pues que le hayan entendido un poco. Ahorita fue un primer vistazo. Les digo, vamos a seguirlo complicando. Y pues bueno, les dejaría nada más para que practicaran si gustan. Este que aumentara, que a lo mejor en lugar de la comparación de dos números, que sea una comparación de tres valores, ¿sí? Entonces ahí, fíjense, tendrían que agregar otra variable en main y en el método compara tendrían que agregar otro parámetro y obviamente ya en el if else if ya tendrían que modificar la condicional, ¿no? Entonces ya después seguimos con más ejercicios de métodos con Java. Pues bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.